El budismo hasta el momento presente. No mucho después del final del primer milenio de la era común, el budismo había desaparecido de la India, pero alcanzaba su cumbre en otras tierras, evolucionando para satisfacer las necesidades de nuevas culturas que lo adoptaron primero tímidamente y luego ya sin reservas. El anterior vídeo traza el desarrollo del budismo en la India, la tierra natal de su fundador, cuando se separa en dos corrientes principales y en muchas escuelas secundarias. En este vídeo seguimos esta tradición a medida que se extiende a lo largo de Asia y adquiere formas diferentes, embelleciendo y expandiendo, pero nunca abandonando las enseñanzas básicas del Buda histórico. Las dos rutas del budismo. Los historiadores sugieren que el budismo siguió dos rutas mientras se extendía desde la India al resto de Asia. Transmisión meridional. La primera ruta, la ruta más meridional, llevó la tradición conocida como budismo Theravada a Sri Lanka y después hacia el sureste asiático, Birmania, llamado ahora Myanmar, Tailandia y Camboya. Y por otro lado, la transmisión septentrional. La segunda ruta llevó las diferentes formas del budismo mahayana a Asia Central y a lo largo de la ruta de la seda a China, y desde allí a Corea, a Japón y a Vietnam, así como al Tíbet y Mongolia. Pero esta clasificación meridional-septentrional tiene sus excepciones. Piensa en Indonesia, por ejemplo. Aparte de sus comunidades chinas, esta nación musulmana del sureste asiático no ha tenido una tradición budista viva propia durante muchos siglos. Pero las ruinas monumentales de Borobudur, que están adornadas con escenas de los sutras Mahayana, muestran claramente que el llamado budismo septentrional prosperó alguna vez a lo largo de la ruta de transmisión meridional. Incluso Sri Lanka, hogar del budismo Theravada, desde los tiempos más antiguos, alrededor del año 250 antes de la era común, fue sede de su propia versión del Mahayana. Y la tradición Theravada no se convirtió en la forma oficial del budismo para esa nación insular hasta el año 1160. Expansión de la vía de los antiguos a través del sureste asiático hacia el oeste. A medida que el budismo se establecía en los diferentes países del sureste asiático a lo largo de la ruta de transmisión meridional, enfrentó diferentes retos. En Sri Lanka, por ejemplo, incluso antes de que se convirtiera en la forma oficial del budismo, el Theravada, literalmente la vía de los antiguos, tuvo que afrontar la amenaza de la colonización europea. Desde el siglo XVI, los portugueses y después los holandeses lograron el control de gran parte de la isla. Los colonizadores consideraban que era su obligación convertir a la gente con creencias paganas, entre comillas, y con el tiempo el cristianismo arrinconó al budismo. El budismo Theravada solo experimentó un regreso a su antiguo estatus durante el siglo XIX. Las dos formas principales del budismo llegaron a Birmania, conocida ahora como Myanmar, entre los siglos V y VI de la era común, pero con el tiempo prevaleció la tradición Theravada. En el siglo XI, la ciudad de Pagan, adornada con miles de templos budistas, de los cuales aproximadamente 2000 sobreviven hoy en día, se convirtió en la capital del primer reino unificado de Birmania. Sin embargo, con la fragmentación de este reino, el budismo perdió su influencia y no volvió a tener importancia hasta el siglo XIX. Hoy en día, el budismo y otras instituciones libres luchan por sobrevivir en la oposición al represivo régimen de Myanmar.
Esta lucha no violenta es guiada en parte por Aung Suu Kyi, una mujer laica budista que adquirió fama internacional cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991. Las guerras y la opresión del gobierno han debilitado también gravemente las diferentes formas del budismo que florecieron a lo largo de Indochina en siglos anteriores. Aunque tanto Laos como Camboya fueron una vez centros Theravada activos, después de la toma del poder por los comunistas en los 70, el budismo ha perdido mucha de su vitalidad anterior. Lo mismo puede decirse de Vietnam, donde hubo una época en que predominaba el Zen. El budismo Theravada arraiga en Tailandia. Tailandia es otra historia. El budismo llegó al país aproximadamente en el siglo III de la Era Común. Y en el siglo XIV, monjes provenientes de Sri Lanka revitalizaron la tradición Theravada. Hoy en día, Tailandia es un país famoso por sus opulentos templos y sus estatuas doradas, y por los monjes vestidos con mantos de color azafrán, amarillo anaranjado, que caminan por las calles de sus grandes ciudades recibiendo ofrendas de los seguidores laicos. El budismo impregna la cultura tailandesa moderna. Piensa en los siguientes ejemplos de la extendida presencia del budismo. Según la ley del país, el rey debe ser budista. Virtudes budistas como la moderación y el dominio de uno mismo reciben una observancia y un respeto ampliamente extendidos. La relación entre los laicos y las comunidades ordenadas es particularmente cercana y siempre se puede contar con que el laicado proporcione comida, ropa y cualquier otro apoyo que necesiten los miembros ordenados de la sangha. Y la costumbre aún impone que todos los varones pasen por lo menos varios meses de su vida usando los hábitos de monje y viviendo de acuerdo con las reglas de la disciplina monástica. Como en distintos países budistas, mucho de lo que pasa por ser práctica budista hoy en día en Tailandia resulta más bien superficial, y algunos miembros de la comunidad monástica han respondido retirándose a la soledad de la selva para revivir las prácticas de los budistas originales en los bosques de la India. En vez de adoptar el conocido papel de sacerdote de muchos monjes que viven en la ciudad, oficiar en ceremonias en beneficio de los laicos, etc., estos monjes han adoptado un estilo de vida sencillo y de renuncia, y han regresado a las bases de su fe. No contentos con tratar el budismo Theravada simplemente como una religión institucionalizada, se dedican con tanta intensidad como les es posible a la práctica de la meditación. Su meta es nada menos que la completa emancipación de todas las formas de limitación creadas por la mente, la verdadera liberación del sufrimiento. La tradición del retiro al bosque en Tailandia y en la vecina Birmania ha tenido un impacto importante en el escenario espiritual occidental. Desde los años 60, algunos occidentales, al principio solo unos pocos, pero más tarde un número significativo, empezaron a viajar a Oriente en busca de la antigua sabiduría, o por lo menos como alternativa a la cultura materialista en la que habían crecido. Aunque las drogas y otras distracciones al alcance de todo el mundo en la ruta hippie a la India y en otros países distrajeron a muchos de estos viajeros, algunas personas realmente encontraron lo que estaban buscando. La meditación vipassana gana popularidad en Occidente. Durante los años 70, un buen número de aquellos pioneros que estudiaron con maestros Theravada en el sureste asiático regresaron a Occidente y empezaron a compartir con los demás lo que habían aprendido, estableciendo centros que llevaron las antiguas prácticas y rituales Theravada a las puertas de Europa y Estados Unidos.
Quizá el pionero más conocido es Jack Kornfield, un popular escritor y maestro de meditación que ha sido un instrumento esencial para introducir en Occidente las técnicas de meditación de los maestros. La práctica principal enseñada en muchos de los centros budistas de todo el mundo se llama meditación vipassana, penetración profunda. En estos centros han adaptado la práctica de las enseñanzas Theravada. Como se enseña en esos centros, la meditación vipassana empieza generalmente tranquilizando y centrando la mente, y luego dirigiendo la atención al movimiento rítmico de la respiración. Cuando tu mente está suficientemente concentrada por medio de esta técnica o de otras similares, la preparación te guía hacia un verdadero vipassana, una penetración directa y liberadora en la naturaleza impermanente, insatisfactoria y carente de ser de la experiencia ordinaria. Los retiros vipassana duran de 10 días a 3 meses y se llevan a cabo en completo silencio, excepto cuando el guía da instrucciones. Además de las técnicas para desarrollar concentración y penetración, en muchos centros budistas ofrecen instrucción en otras prácticas clave. La meditación metta o amor compasivo es especialmente popular y se enseña en todas partes, tanto sola como formando parte del programa del retiro vipassana. En muchos de estos centros ofrecen también formas de instrucción externas a la tradición Theravada e incluso al budismo, incluyendo cursos dirigidos por lamas tibetanos, roshis japoneses, sacerdotes cristianos, chamanes nativos y otros maestros espirituales. Como resultado, parece estar surgiendo una tradición ecléctica que saca su inspiración de una gran variedad de fuentes y a su vez puede ofrecer numerosos servicios espirituales a una comunidad muy amplia. Meditar respirando. La respiración es un objeto de meditación especialmente bueno. Al contrario de otros objetos que requieren un esfuerzo considerable para establecerse y mantenerse, como la visualización de la imagen de Buda, tu respiración está siempre disponible debajo de tu nariz, esperando para ser observada. Además, puedes descubrir muchas cosas sobre tu estado de mente únicamente observando tu respiración. Por ejemplo, la respiración áspera e irregular refleja a menudo agitación mental, pero a medida que tu mente se tranquiliza, tu respiración también lo hace. De hecho, algunos meditadores se vuelven tan tranquilos y concentrados que su respiración parece detenerse por completo. Experimentar esta extraordinaria tranquilidad por primera vez puede ser muy sorprendente. Durante un momento puedes llegar a preguntarte incluso si te has muerto. Pero por supuesto, eso no es así. Por lo menos no durante un periodo tan largo como el que estás empleando en escuchar estas palabras ahora. Sencillamente tu respiración se vuelve mucho más sutil. Cuando tu mente se haya tranquilizado y centrado lo suficiente, dirige entonces tu atención a las diferentes sensaciones, sentimientos y pensamientos que aparecen y desaparecen continuamente en tu cuerpo y mente. Tu tarea no es juzgar, comparar o involucrarte en estas experiencias, sino meramente observarlas. Algo surge, y sin agarrarte a lo agradable ni apartar lo desagradable, simplemente te fijas en la experiencia. Esta técnica de meditación es retadora porque es muy sencilla. En vez de distraerte con la constante corriente de parloteo que pasa por tu mente, afrontas directamente tus experiencias cambiantes. Cuando te aburres o te frustras, o cuando tu parloteo mental te domina, fíjate también en eso.
Al estar cada vez más atento a lo que está ocurriendo momento a momento, tienes la oportunidad de adquirir conciencia de la forma en que las cosas existen realmente, libre de todas las proyecciones mentales. Los monasterios Theravada arraigan en Occidente. Los centros de meditación laica son solo un brote occidental de la tradición Theravada del sureste asiático. Y aunque estos centros pueden ser pequeños comparados con sus homólogos asiáticos, mantienen la tradición monástica con pureza y autenticidad, lo que es una buena señal para el futuro del Theravada en Occidente. Conducir el gran vehículo hasta China y más allá. Además del Theravada, la otra gran rama del budismo es el Mahayana, el autodenominado gran vehículo, que reverencia el modelo espiritual del Bodhisattva, un ser que ha hecho el voto de ayudar a liberar a todos los seres, además de a sí mismo. Mientras que el budismo Theravada se abrió camino hacia el sur hasta Sri Lanka y otras tierras, el budismo Mahayana, que sobrevive hoy en día, avanzó principalmente hacia el norte, desde la India hasta Asia Central. Desde allí se introdujo en China, en el siglo I de la Era Común, y después llegó a Corea en el siglo IV y a Japón en el siglo VI. Desde China también avanzó hacia Vietnam y el Tíbet en el siglo VII. Aunque una transmisión posterior llevó el budismo directamente de la India al Tíbet. La historia detallada del movimiento Mahayana por toda Asia es en realidad mucho más compleja de lo que este breve bosquejo empieza a sugerir siquiera. Pero la descripción proporciona suficientes detalles para presentarte el tema. Mientras el budismo viajaba de una cultura asiática a otra, la tradición continuaba evolucionando en la India y surgieron enseñanzas adicionales que cambiaron considerablemente la cara del budismo Mahayana. Estas diferentes escrituras proporcionaron finalmente la base para las variadas tradiciones Mahayana que brotaron por toda Asia. ¿Cómo evolucionó el budismo chino? Para que te hagas una idea de cómo pueden haber evolucionado diferentes escuelas budistas en China, imagínate que estamos en los siglos III o IV de la Era Común y que vives en la parte occidental de China, la zona más cercana a la India. Uno de tus amigos te muestra una traducción china de una escritura budista y tú la encuentras fascinante, aunque un poco difícil de entender. Puesto que el chino no había desarrollado todavía un vocabulario para los conceptos budistas, las traducciones chinas más antiguas del sánscrito eran cuanto menos inexactas. Como sientes una inclinación espiritual y estás deseoso de descubrir el significado más profundo de lo que has leído, emprendes el largo y difícil viaje a la India para encontrar un maestro y un monasterio donde puedas estudiar. Resulta que las escrituras que te enseñan en el primer monasterio que encuentras no son las mismas que leíste originalmente. El budismo estaba sufriendo un rápido desarrollo y en todas partes surgían nuevas enseñanzas. Las nuevas escrituras te atraen aún más que las primeras que leíste, porque presentan un cuadro mucho más comprensible del pensamiento y la práctica budistas. Después de años de estudio intensivo como monje, ya dominas estas nuevas escrituras. Ayudas a traducirlas al chino y vuelves a casa a compartirlas con otra gente. A medida que esas enseñanzas se imponen, pueden evolucionar hacia una tradición o escuela distinta de budismo Mahayana chino. De esta manera, los peregrinos chinos que viajaron a la India llevaron de vuelta a su país diferentes versiones del budismo y diversificaron el paisaje budista en China en la primera mitad del primer milenio de la Era Común. Evolución del budismo Mahayana en China.
Aunque el budismo mahayana nació en la India, gran parte de su desarrollo posterior tuvo lugar en China. Sin embargo, cuando llegó inicialmente en el siglo I de la Era Común, los chinos no le dieron la bienvenida precisamente con los brazos abiertos. Estaban orgullosos de su civilización, que entre otras cosas había producido dos grandes tradiciones filosóficas, el confucianismo y el taoísmo, y miraban con desprecio cualquier cosa que viniera de tierras extranjeras y bárbaras. Más aún, el énfasis del budismo en la naturaleza insatisfactoria de la vida mundana y la necesidad de alcanzar la liberación, a muchos chinos no les cayó bien. Estas ideas parecían entrar en conflicto con el ideal confuciano de un universo bien estructurado en el cual las cosas se desarrollan en armonía si uno sencillamente desempeñaba el papel correcto. Pero en el año 220 cayó la gobernante dinastía Han. Este suceso dio al traste con la sensación de seguridad y estabilidad que los chinos habían disfrutado durante siglos. En los tiempos de incertidumbre que siguieron, muchos chinos hallaron consuelo en la nueva fe que venía de la India y que afrontaba el problema de la impermanencia que su sociedad estaba experimentando. Empezaron también a notar ciertas similitudes entre el budismo y el taoísmo, e igualaron el Tao, la vía, enseñado por su filosofía nativa, con el Dharma, explicado en el budismo. Al mismo tiempo, las enseñanzas budistas continuaban llegando a China a medida que mercaderes y monjes se dirigían al este desde Asia Central. Además, cierto número de chinos realizaron el largo y difícil viaje a la India para aprender más sobre el budismo. De hecho, gran parte del conocimiento que tienen los historiadores sobre el estado del budismo en la India durante el primer milenio de la Era Común proviene de relatos escritos por estos primeros peregrinos chinos. Proliferación en diferentes escuelas. Con el paso de los siglos, el budismo continuó desarrollándose y evolucionando en China hasta que surgieron varias tradiciones más o menos diferenciadas. Cada tradición estaba asociada principalmente con enseñanzas específicas de origen indio, aunque tenía un sabor exclusivamente chino. Decimos más o menos diferenciadas porque según la costumbre ancestral china, las diferentes tradiciones tendían a influenciarse mutuamente y a recibir préstamos. Incluso hoy en día muchos chinos no se consideran pertenecientes a una sola religión. Observan, sin ninguna sensación de contradicción, elementos del budismo, del confucianismo, del taoísmo e incluso del culto a los espíritus. Durante el apogeo del budismo en China entre los siglos VI y IX, florecieron muchas tradiciones o escuelas budistas. Las siguientes son algunas de las más importantes, junto con los sutras o discursos de Buda sobre los que se basan. Tiantai, basada en el Sutra del Loto. Esta tradición recibió su nombre de la famosa montaña de China. Ornamento de flores, basada en un sutra del mismo nombre y conocida en chino como Huayan. Esta tradición se convirtió en Japón en el budismo Kegon. Palabra verdadera. Esta tradición china de vida relativamente corta sobrevivió en Japón como el budismo Shingon. Tierra pura, basada en los sutras de la tierra de la bienaventuranza. Esta tradición inspiró en Japón el desarrollo del budismo Jodo y Jodo-shin. Meditación, llamada Chan en China y Zen en Japón. Los seguidores de la tradición de la meditación sostienen que se basa en una transmisión directa, sin palabras, de la práctica de la penetración profunda. Los sutras, exposición de Vimalakirti, perfección de la sabiduría y descenso a Lanka,
influenciaron fuertemente el desarrollo de esta tradición. No te sientas desconcertado por esta lista más bien larga de nombres raros. Los mencionamos simplemente para que te hagas una idea de la riqueza y diversidad del budismo chino en su momento de apogeo. El atractivo del budismo para los chinos. El budismo floreció en China porque ofrecía algo a casi todo el mundo. La sofisticación del budismo impresionaba a la élite intelectual que incluso se sentía inspirada a aportar contribuciones propias a la filosofía budista. Y aunque la filosofía sofisticada no tenía ningún interés para las masas incultas, la promesa de salvación universal sí lo tenía. La gente común se sentía, por tanto, atraída a las prácticas budistas más devocionales, recurriendo a bodhisattvas compasivos en busca de ayuda en esta vida y venerando a budas como Amitabha para que la ayudara en la próxima. El budismo atraía también a un número de poderosos gobernantes locales, en parte porque sentían que la población instruida en la moralidad y en la no violencia sería más fácil de gobernar. Muchos de esos gobernantes empezaron también a creer que los monjes budistas, por la única virtud de su ordenación y su modo de vida controlado, poseían ciertas habilidades mágicas. Para proteger a sus súbditos, así como sus puestos, los gobernantes locales trataban de tener a estos monjes de su lado, promoviendo el budismo tanto como podían. A pesar del atractivo del budismo, la oposición era fuerte y estaba profundamente afianzada. Los conflictos que surgieron entre los partidarios del confucianismo, el taoísmo y el budismo normalmente tenían menos que ver con diferencias de creencia y más con la competencia de los grupos para obtener el mayor apoyo y mecenazgo del gobierno. Con frecuencia, los detractores acusaban a los budistas de promover valores antichinos, ya que muchos de ellos, especialmente los monjes, no parecían cumplir sus obligaciones sociales y familiares. Como resultado de estos y otros factores, la influencia de diferentes tradiciones budistas chinas crecía y decrecía. De hecho, el budismo como un todo pasó por muchas vicisitudes en China. A veces disfrutaba de la fuerte protección de los partidos dominantes y otras experimentaba una amarga persecución. El último revés importante tuvo lugar en el 845 de la Era Común, cuando una orden imperial desmanteló los monasterios budistas y confiscó sus bienes. El emperador retiró pronto la orden, pero no antes de que el budismo chino cayera en un declive largo y lento del que nunca se recuperó completamente. Después de su persecución en el siglo IX, el budismo sobrevivió en China durante más de 1000 años e incluso experimentó periodos de brillantez, pero nunca volvió a convertirse en la fuerza dinámica que había sido antes. En el siglo XX, el budismo en China afrontó los retos adicionales del cristianismo, introducido por los misioneros occidentales, y el comunismo. La llamada Revolución Cultural de los años 60 fue especialmente devastadora. Destruyó muchas instituciones budistas tradicionales y debilitó aún más a una comunidad budista ya gravemente disminuida. Además, desde la mitad de la década de los 50, el gobierno chino ha reprimido activamente el budismo en el Tíbet, desmantelando monasterios y persiguiendo a muchos de sus seguidores. Aunque continúa teniendo lugar alguna práctica budista auténtica en Taiwán, aún no está claro si el budismo resurgirá alguna vez en el subcontinente. El ornamento de flores y el tiantai, los grandes sistemas unificadores. Dos escuelas del budismo chino
la tierra pura y la de meditación, se las arreglaron para sobrevivir a la persecución del siglo IX. Y a otras 3, ornamento de flores, tientai y palabra verdadera, fueron trasplantadas con éxito a la sociedad japonesa antes de declinar notoriamente en su lugar de origen. Esta parte estudia más de cerca las tradiciones ornamento de flores y tientai. Ambas desarrollaron unos sistemas filosóficos muy completos. A medida que el budismo mahayana evolucionaba en la India, daba nacimiento a una variedad a menudo apabullante de puntos de vista que provocaban cierta confusión a los primitivos budistas chinos. Cuanto más se familiarizaban los chinos con las enseñanzas budistas, algo que ocurrió poco a poco, no de repente, más se preguntaban cómo podían encajar en un todo coherente. Para darle sentido a esta variedad de puntos de vista surgieron varias escuelas chinas que intentaron organizar estas enseñanzas mahayana de acuerdo con los principios encontrados en el sutra, discurso budista, que prefirieran en particular. Ornamento de flores. El Sutra del Ornamento de Flores, Avatamsaka, impresionó tanto a los fundadores de esta escuela que lo reverenciaban como el pináculo del pensamiento budista. Afirmaban que Buda proclamó este sutra inmediatamente después de su iluminación, mientras estaba todavía bajo el árbol de Bodhi. Puesto que el sutra presentaba una visión pura de la iluminación, argumentaban, nadie en aquel tiempo podía entenderlo. En su sabiduría y su compasión, Buda explicó entonces lo que la gente podía entender, las 4 nobles verdades y el recordatorio del canon Theravada. Buda solo continuó produciendo sus avanzados sutras Mahayana después de haber explicado estas enseñanzas más fundamentales. Y ya, sin importar qué más enseñó, el enorme sutra del ornamento de flores siguió siendo la más profunda expresión de las supremas realizaciones de Buda. O eso sostenían los maestros de la tradición del ornamento de flores. De acuerdo con sus comentarios, este sutra enseñaba la suprema interconexión de todo el universo. Aunque las cosas parecen existir como entidades separadas y distintas, esta mesa y esa silla, seres ordinarios y Budas, todas se penetran entre sí en un vasto juego de fuerzas. Por medio de la contemplación profunda y repetida de esta interconexión, creían ellos, el practicante espiritual podría experimentar la paz suprema. Tiantai. La otra escuela china que intentó ordenar las diversas enseñanzas de Buda en un todo coherente recibió su nombre de la montaña donde vivía su fundador, Chi-hi, que vivió entre el 538 y el 597. Al igual que la tradición del ornamento de flores, la de Tiantai afirmaba que Buda había enseñado primero el sutra del ornamento de flores y después, dándose cuenta de que estaba más allá de la comprensión de quienes le escuchaban, produjo enseñanzas que eran más fáciles de digerir. Pero de acuerdo con la escuela Tiantai, la versión última y más plenamente expresada de la intención suprema de Buda se encuentra en el Sutra del Loto, lo que explica por qué la escuela Tiantai es conocida también como la escuela del loto blanco. Según el Sutra del Loto, Buda no enseñó una única doctrina a todos sus discípulos. Reveló diferentes vías que se adecuaban a los temperamentos y habilidades de quienes lo escuchaban. Podía enseñar a algunas personas que la vía de la renuncia y la moralidad, abstenerse de herir a los demás, lleva a la felicidad en vidas futuras. Podía enseñar a otros que la vía de la sabiduría, penetrar la ficción del ser, lleva a una completa liberación del ciclo del renacimiento.
y podía enseñar a otros que la vía de la gran compasión lleva al servicio iluminado hacia los demás. Aunque estas vías parecen tener metas diferentes, el Tiantai enseñaba que la verdadera intención de Buda era llevar a todo el mundo, y de la forma más eficaz, al supremo destino espiritual, o sea, la iluminación plena de la naturaleza búdica misma. La escuela del loto blanco también enseñaba que todos los fenómenos del universo están fundamentalmente interrelacionados. La naturaleza de Buda llena toda la realidad sin excepción y tú puedes encontrar la verdad en una hoja de hierba con tanta seguridad como puedes encontrarla en los textos religiosos más sagrados. Esta forma integrada de mirar las cosas atraía a los prácticos chinos, que tenían una apreciación saludable de la naturaleza y los detalles de la vida cotidiana. En vez de buscar una alternativa espiritual a la existencia mundana, los budistas chinos buscaban generalmente la dimensión espiritual dentro de lo familiar, como puedes apreciar en los paisajes encantadoramente representados del arte budista chino. Muchos museos de arte tienen ejemplos excelentes de esos paisajes chinos. Crónica de la Tierra Pura y otras escuelas devocionales. Las escuelas llamadas eclécticas, como las escuelas del ornamento de flores y Tiantai o loto blanco, resumidas en la sección anterior, tenían un gran inconveniente. Atraían más a las personas que querían estudiar el budismo que a los que querían practicarlo. Por suerte surgieron las escuelas de la tierra pura y de la meditación, y ofrecieron a los posibles practicantes algo directo y relativamente fácil de hacer. Quizá por su simplicidad y atractivo general, estas dos escuelas se convirtieron en las tradiciones budistas predominantes en China, especialmente después de la persecución contra el budismo en el siglo IX. La escuela de la tierra pura deriva su inspiración y orientación de los sutras Mahayana que se centran en Amitabha, el Buda de la luz infinita. Al contrario del Buda histórico, Sakyamuni, que anduvo por el mundo hace 2500 años, Amitabha es un ser trascendente que existe más allá de los límites del tiempo y el espacio ordinarios. Su historia transporta al creyente budista a un reino místico de extraordinaria maravilla y belleza, pero paradójicamente este reino está tan cerca como tu propio corazón. De acuerdo con los sutras en los que Sakyamuni supuestamente reveló la existencia de este Buda, Amitabha mora en el paraíso occidental de Sukhavati, la tierra pura de la bienaventuranza. Este paraíso surgió como resultado de una serie de votos sinceros que Amitabha, entonces conocido como el Bodhisattva Dharmakara, hizo ante su gurú. En estos votos, Amitabha afirmó que cuando alcanzara la naturaleza búdica, crearía un reino sagrado para el beneficio supremo de todos los seres. Cuando una persona nace en este reino, tiene garantizado alcanzar la iluminación plena. ¿Quieres saberlo mejor? Para renacer en esta tierra pura, todo lo que tienes que hacer es tener una fe inquebrantable en Amitabha. Si tienes fe, Amitabha y su corte de bodhisattvas aparecerán en el momento de tu muerte y te guiarán directamente a Sukhavati, donde tomarás asiento en una flor de loto abierta y te bañarás en la luz infinita de Amitabha. Si tu fe en Amitabha tambalea, aún puedes renacer en Sukhavati, pero tendrás que pasar cierto tiempo en un loto cerrado antes de poder experimentar todas las bendiciones de Amitabha y de sus huestes de seres iluminados. Los sutras que tratan de Sukhavati describen con detalle exquisito sus excelentes cualidades. Incluso te proporcionan instrucciones exactas para visualizar a Amitabha,
que es tan rojo como el sol poniente, y las tierras maravillosas que lo rodean. Pero el propósito fundamental de estos sutras es sencillamente recordarte la compasión de Amitabha. Ya creó a Sukhavati en beneficio tuyo. Todo el trabajo ya está hecho. Tú sencillamente debes tener fe en Amitabha y Sukhavati será tuyo. En la India, la veneración devota de Amitabha y otros budas trascendentales formaba parte de las prácticas Mahayana en general. Pero en China y después en Japón, el budismo de la tierra pura se convirtió en una tradición por sí misma. Puedes hacerte una idea del dominio que la tierra pura tuvo y continúa teniendo sobre los corazones y las mentes de la gente visitando casi cualquier galería de arte oriental. Verás numerosas representaciones del Buda Amitabha tanto en pintura como en escultura. A veces está sentado y absorto en meditación. Otras veces está de pie con las manos extendidas, animando a todos a unírsele en su tierra pura. Millones de personas en todo el mundo piden en sus plegarias que esta figura se les aparezca en el momento de la muerte y las guíe a su paraíso occidental. Muy próximo a Amitabha está el Bodhisattva de la compasión, Avalokitesvara. Los sutras de la tierra de la bienaventuranza lo describen de pie a la derecha de Amitabha, ayudándolo a recibir a los difuntos. Objeto de ferviente adoración en muchas tierras de Asia, Avalokitesvara sufrió una extraordinaria transformación al pasar de la India a Extremo Oriente. Se convirtió en mujer. Los devotos budistas adoran a esta bodhisattva trascendente, conocida como Kuan Yin en China y Kuan-on en Japón, de forma muy parecida a como los católicos adoran a la Virgen María. Y como María, Kuan Yin continúa intercediendo en favor de los creyentes. De hecho, en los periódicos asiáticos aparecen todavía notas sobre actos de salvación de algunos creyentes en naufragios, incendios y otros desastres. Kuan Yin, una divinidad transexual. Han surgido muchas explicaciones diferentes para explicar por qué el Bodhisattva de la compasión tomó forma femenina. Algunas personas alegan que en Extremo Oriente se entiende que la compasión es una cualidad particularmente femenina. Así que el cambio de sexo fue de alguna manera necesario. Otros señalan que incluso donde este bodhisattva se representa como masculino, en el Tíbet, por ejemplo, sus rasgos son suaves y gentiles, adecuados a sus cualidades misericordiosas. Así que el cambio de género no es tan extremo como puede parecer a primera vista. Otros sostienen que Kuan Yin no es realmente una forma de Avalokitesvara. Creen que es una mezcla de Tara, la gran madre del budismo indio, y diosas locales chinas de la naturaleza. Se entienda como hombre o como mujer, millones de budistas en todo el mundo recurren a este bodhisattva compasivo en busca de bendiciones y ayuda en momentos difíciles. El advenimiento de dos escuelas de la tierra pura en Japón. En Japón, el budismo de la tierra pura se convirtió en una de las principales tradiciones del Dharma y se dividió en dos escuelas separadas, Hodoshu y Hodoshinshu. Hodoshu, literalmente traducido del japonés como la escuela de la tierra pura. El Hodoshu fue fundado por Honen, que vivió entre 1133 y 1212, una de las grandes figuras del budismo japonés. Honen se hizo monje a los 15 años y estudió con maestros de diferentes escuelas budistas, pero cada vez se desencantaba más del budismo de su época. El siglo XII fue una época de agitación social y política en Japón,
y Honen sentía que casi nadie podía seguir con éxito las prácticas tradicionales del budismo en una época tan degenerada. Creía que la gente necesitaba renacer primero en la tierra pura por medio del voto de Amitabha, y entonces podría alcanzar la iluminación. Por lo tanto, fomentaba la sencilla práctica de recitar el Nembutsu, homenaje a Amitabha, junto con el cultivo de una fe fuerte en la gracia salvadora de Amitabha. En el sánscrito original, el homenaje dice Namo Amitabha Buddhaya, literalmente homenaje al Buda Amitabha. En pronunciación japonesa se convirtió en Namu Amida Butsu, que es el canto que se oye hoy en día. Jodo Shinshu. Un monje llamado Shinran, que vivió entre 1173 y 1262, fue uno de los muchos discípulos que recibió la práctica del Nembutsu de Honen. En su intensa búsqueda de la realización espiritual, Shinran se dedicó muchos años al estudio y la práctica con varios maestros budistas. Pero a pesar de su duro trabajo, seguía insatisfecho e inquieto. Shinran sentía que no había logrado nada de verdadero valor. Conocer a Honen fue decisivo en su vida. Tan pronto como empezó a recitar Namur Amida Butsu, experimentó la paz que había buscado durante tantos años. Desde ese momento renunció a sus votos monásticos y pasó el resto de su larga vida errando entre la gente corriente, mucha de la cual se hizo devota de él. En 1225, Shinran comenzó su propia tradición, a la que llamó Jodo Shinshu, la escuela de la verdadera tierra pura, para diferenciarla de la tradición de su maestro muerto. Esta nueva tradición se volvió cada vez más popular en Japón y ahora tiene más seguidores que cualquier otra rama budista. El enfoque de Shinran era radical en su simplicidad. Interpretaba que el voto de Amitabha significaba que todos los seres son ya iluminados, solo que no se dan cuenta de ello. De acuerdo con Shinran, tú no tienes que hacer nada para alcanzar Sukhavati, ni siquiera recitar el Nembutsu. De hecho, no hay nada que puedas hacer, todo ha sido hecho ya para ti. Sin embargo, se debe seguir rindiendo homenaje a Amitabha, pero no porque esta práctica te lleve a Sukhavati, sino como una expresión de gratitud por haber llegado ya. La escuela Nichiren. Una figura controvertida llamada Nichiren, que vivió entre 1222 y 1282, fundó otra tradición del budismo japonés que merece ser mencionada junto con las escuelas de la tierra pura por algunos rasgos que tienen en común. Al igual que las escuelas de la tierra pura, el budismo Nichiren exige poco más de sus seguidores que una fuerte devoción y la repetición de una corta frase a modo de rezo u homenaje. Pero al contrario que las escuelas de la tierra pura, la escuela Nichiren no es una versión japonesa de una tradición china y no dirige su devoción hacia Amitabha. En vez de ello, Nichiren es un producto propio del Japón y el objeto de su devoción no es un Buda ni un Bodhisattva, sino el Sutra del Loto. El Sutra del Loto es una escritura mahayana que también venera la tradición Tientai, en japonés Tendai. Como seguidor del Tientai, Nichiren compartía esta adoración hasta un grado extraordinario. Creía que el Sutra del Loto era tan poderoso que ni siquiera había que estudiarlo o leerlo para beneficiarse de él. Solo había que recitar su título con fe, simplemente repetir Namu Myoho Renge Kyo, homenaje al Sutra del Loto de la Ley Maravillosa. Y los deseos espirituales y mundanos se cumplirían.
Además, esta frase podía ocuparse de mucho más que de deseos personales. Japón estaba pasando por un periodo tumultuoso y Nichiren creía que solo la fe en el Sutra del Loto podía salvarlo de la invasión. La creencia inflexible de Nichiren en que su vía era la única vía verdadera para la salvación personal y nacional tropezó con una oposición considerable. Acusó a las escuelas budistas establecidas de estar aliadas con fuerzas demoníacas para destruir a Japón, y se ganó muchos enemigos entre el clero budista y el gobierno. Incluso fue condenado a muerte, pero se libró de la ejecución por medios milagrosos, según sus fieles creyentes. Después de 3 años en el exilio, regresó a Japón y vivió el resto de su vida en el monte Minobu, cerca del monte Fuji, estableciendo las bases de la organización que continuaría sus enseñanzas después de su muerte. Ramificaciones de la escuela Nichiren. No mucho después de la muerte de Nichiren, las disputas internas entre sus seguidores llevaron al establecimiento de un grupo escindido que se llamó a sí mismo Nichiren Shoshu, la verdadera escuela de Nichiren. Aunque no fue grande al principio, esta escuela sobrevivió durante siglos. Después, tras la Segunda Guerra Mundial, una de sus filiales logró repentinamente una prominencia inesperada. En 1937, un converso a la escuela Nichiren Shoshu fundó una sociedad laica conocida como Soka Gakkai. En unas cuantas décadas, alimentado por la humillación y las dificultades de los años de la posguerra en Japón, este grupo se convirtió en una poderosa fuerza política, social y económica. Los miembros de Soka Gakkai siguen la práctica budista instituida por Nichiren, recitación de Namu Myoho Renge Kyo, y consideran a Nichiren el Buda de la época presente. En su altar los practicantes tienen una reproducción de un diagrama especial llamado Gohonzon, originalmente dibujado por el mismo Nichiren, que se dice que encarna todas las enseñanzas del Sutra del Loto y el que recibe, por tanto, la mayor adoración. Quizá la característica más distintiva de Soka Gakkai, sin embargo, es su pasión por promover su religión. El evangelismo no es un rasgo asociado generalmente con el budismo, pero Soka Gakkai fomenta activamente, algunos dirían que agresivamente, la conversión. Numéricamente, Soka Gakkai ha tenido un éxito extraordinario y presumen de tener más de 12 millones de miembros por todo el mundo, incluyendo una porción significativa de la población japonesa y cientos de miles de seguidores en Occidente, entre ellos celebridades como Herbie Hancock, el pianista de jazz, y Tina Turner. Otro brote del budismo Nichiren es la orden monástica conocida como Nipponzan Myoji. Los miembros de esta orden están fuertemente comprometidos con la paz mundial y han erigido pagodas de paz en muchos países de todo el mundo, incluidos Manchuria, China, Japón, Inglaterra, Austria y Estados Unidos. Una de las pagodas o estupas más impresionantes está situada sobre una colina en las afueras de Ragir, donde Buda expuso originalmente el Sutra del Loto, tan importante para la tradición Nichiren. Los visitantes de estos sitios de peregrinación pueden ver a los seguidores de Nipponzan Myoji caminando al estilo militar en torno a una hermosa pagoda y golpeando sus tambores en forma de raqueta en sincronía con el canto Namu Myoho Renge Kyo. El Zen, arraigo en Extremo Oriente y en Occidente. La Escuela de la Tierra Pura no fue la única tradición mahayana centrada en dar a sus practicantes una experiencia directa de la iluminación.
Otra forma del budismo mahayana que también echó raíces en China, que se movió hacia otras culturas asiáticas y que con el tiempo hizo sentir fuertemente su presencia en Occidente, ofreció también un enfoque más práctico. Nos referimos al Zen. Podría decirse que la forma más visible y ampliamente reconocida del budismo en Occidente. El Zen tiene reputación de ser misterioso, así que empezamos esta exposición con algo sencillo, su nombre. El término japonés Zen puede rastrearse hasta el sánscrito dhyana, que significa meditación. Puesto que la meditación ha sido una práctica fundamental en el budismo desde el principio, no ha sido nunca propiedad exclusiva de ninguna tradición. Pero cuando el budismo mahayana empezó a desarrollarse en la India, ciertos maestros enfatizaron la meditación con más fuerza que otros. Uno de estos maestros, un monje llamado Bodhidharma, viajó a China en el siglo VI y se llevó consigo este enfoque meditativo particular. Empezó su estancia en China muy apropiadamente y pasó 9 años sentado, meditando de cara a una pared. Bodhidharma, un maestro zen legendario. Aunque puede o no haber existido realmente, Bodhidharma es la representación del maestro zen duro y enigmático cuya dedicación a la meditación es inconmovible y que enseña a través del ejemplo directo más que por la escritura. Representado habitualmente con la cabeza afeitada, con una barba hirsuta y un aro en la oreja, el concentrado Bodhidharma de ojos completamente abiertos se convirtió en un sujeto popular de los dibujos zen a tinta, tanto en China como en Japón. Las historias instructivas sobre esta figura son legendarias. En una, supuestamente, se cortó los párpados para poder meditar día y noche sin quedarse dormido. De ahí la figura con los ojos muy abiertos de los dibujos a tinta. Claramente, este relato tiene la intención de inspirar a futuras generaciones de estudiantes de Zen a que sean diligentes y concentrados en su práctica. En otra historia aparece sentado impasible en la nieve, mientras un joven buscador le suplica que le enseñe. Finalmente, el joven se corta el brazo y se lo entrega a Bodhidharma para mostrar su devoción y sinceridad. Y Bodhidharma finalmente accede a enseñarle. Es un cuento ejemplar, aunque ciertamente no tiene la intención de animar a la automutilación. Comprender la naturaleza no dual del Zen. Para los seguidores de la tradición de Bodhidharma, que se conoció como Chan y más tarde Zen, la meditación es una confrontación directa con el momento presente y puede producir una comprensión penetrante de la naturaleza verdadera de la realidad. Experimentar este momento de despertar espiritual depende no solo de los esfuerzos del meditador, sino también de la influencia transformadora del maestro, que proporciona a sus discípulos una transmisión especial fuera de las escrituras. Los inicios del Zen se remontan exactamente a la transmisión especial entre Sakyamuni Buda y uno de sus principales discípulos. Mientras estaba sentado entre un grupo de sus seguidores, Buda tomó en silencio una flor y la mostró al grupo. Sentado cerca, uno de sus discípulos más brillantes, Mahakasyapa, sonrió. De todos los discípulos, solo él experimentó la transmisión sin palabras de la intuición que Buda había ofrecido. Buda dijo entonces: «Tengo el tesoro del ojo del Dharma verdadero, la inefable mente del Nirvana. La realidad es sin forma. La enseñanza sutil no depende de palabras escritas, sino que se transmite separadamente de las doctrinas. Esta se la confío a Mahakasyapa». ¿Qué significa este suceso?
Demuestra que la realidad suprema puede ser expresada sin palabras de forma clara y directa. De hecho, las palabras y los conceptos, aunque pueden señalar la verdad, como un dedo que señala la luna, según el famoso dicho budista, son inadecuados para expresar con plenitud la verdad porque son inherentemente dualistas. Las palabras y los conceptos se refieren a un mundo de cosas aparentemente separadas, sólidas, y de seres aparentemente separados que las experimentan. Pero cuando un ser despierto mira una flor y la ve solo como lo que es, claramente y sin capas conceptuales, es decir, más allá de todas las nociones limitadas de esto y aquello, no hay palabras que puedan expresar la experiencia. ¿Por qué? Porque no hay experimentador y no hay nada experimentado. Todo lo que hay es experiencia pura en sí misma, no dual. Al tomar la flor, Buda invita a los demás a compartir este conocimiento no conceptual, y Mahakasyapa expresa su comprensión con una sonrisa silenciosa. Despertar a esta penetración no conceptual, no dual, es el corazón del budismo zen. A medida que la tradición de Bodhidharma se desarrolló en China, fuertemente influida por el taoísmo, y penetró después en Corea, Japón y más tarde en Vietnam, gradualmente evolucionaron varios métodos para instruir a los discípulos en el descubrimiento de su verdadera naturaleza. Algunos de estos diferentes métodos se encuentran en dos escuelas de budismo zen, la Rinzai y la Soto, activas hoy en día en todo el mundo, pero especialmente en Japón. Rinzai y Soto, dos estilos zen diferentes. El zen Rinzai, llevado a Japón desde China por el monje Eisai en 1191, es partidario del uso de koanes, traducido libremente como historias didácticas, para confundir a la mente y provocar la comprensión directa. De los miles de preguntas y anécdotas a menudo elusivas y paradójicas, quizá las más conocidas en Occidente son: ¿cuál es el sonido de una mano que aplaude? ¿Y cuál era tu cara original antes de que tus padres nacieran? Los estudiantes concentran su atención no dividida en el koan que se les ha dado y tratan de revelar su significado secreto, su esencia viva. Aunque no exista una respuesta correcta, la confrontación constante con el koan, bajo la mirada vigilante de un maestro hábil, lleva al discípulo zen al mismo límite del pensamiento conceptual y finalmente más allá. Las enseñanzas que ofrece el Zen Soto, introducido en Japón por Dogen en 1227, se centran en el zazen, la meditación sentado que también se practica en el Rinzai. Zazen es formal y exigente. Enfatiza mantener una postura correcta, erguida, a lo largo de cada sesión de meditación, al mismo tiempo que se permanece ininterrumpidamente consciente del momento presente. Para ayudar a dar energía a los estudiantes que estén cansados, el maestro zen puede golpearlos en seco con un bastón que lleva con ese propósito. Aunque puede parecer aterrador, el golpe es estimulante más que doloroso. Los maestros de esta tradición señalan a menudo que tú no meditas para convertirte en un Buda. En vez de ello, sentarte en una postura erguida y consciente es la forma de expresar la naturaleza de Buda que siempre has poseído. Además del zazen, tanto el Zen Rinzai como el Soto ofrecen a los estudiantes la oportunidad de tener una entrevista personal regular con el maestro, conocida como Dokusan en el Soto y Sanzen en el Rinzai. En el Rinzai estas entrevistas suelen tomar la forma de enérgicos encuentros en los que el discípulo intenta presentar una respuesta válida a un koan
y el maestro acepta o la rechaza. Durante los retiros, los participantes pueden hacer fila durante horas para ver al maestro y ser despachados en el primer minuto de la entrevista con instrucciones de volver al cojín para meditar de nuevo sobre el koan. En el soto, el dokusan se produce con menos frecuencia y tiende a estar más centrado en preguntas sobre la postura, la actitud o la práctica cotidiana, aunque ciertos maestros utilizan koanes cuando parecen apropiados o útiles. Llevar el zen a tu vida diaria. Como el zen pone un gran énfasis en mantener la conciencia clara del momento presente, el entrenamiento no se limita solo a las sesiones de meditación o a la práctica del koan. Tú tienes que llevar la misma atención claramente centrada a las tareas de la vida diaria que la que llevas a tu práctica más formal. La tradición Soto enfatiza que toda actividad proporciona una oportunidad de expresar su verdadera naturaleza por medio del cuidado y la atención sin reservas. Se pueden encontrar muchas historias de maestros zen que experimentaron la iluminación mientras realizaban tareas caseras normales, como recoger hojas o tender la ropa. El foco del zen en lo práctico e inmediato se refleja en su sentido estético austero, pero al mismo tiempo refinado, que se ha convertido en parte integral de la cultura japonesa tradicional. Los practicantes aplican amorosamente la misma conciencia y atención claras a los detalles que cultivan en la meditación a un amplio rango de actividades, como preparar y servir el té, practicar el tiro con arco, arreglar flores y escribir hermosa caligrafía. Esta habilidad para convertir casi cualquier actividad en una experiencia al mismo tiempo artística y espiritual ha hecho que el zen sea especialmente atractivo para los artistas y poetas occidentales. ¿Sabías que Vincent van Gogh, que poseía una extensa colección de grabados japoneses, se hizo una vez un autorretrato como monje zen? Reconocer el atractivo del zen para Occidente. De todas las tradiciones budistas, el zen tiene quizá la historia más larga de contacto directo con Occidente. Contacto propiciado por su simplicidad y su atractivo estético. Te lo creas o no, la primera visita registrada de un maestro zen a Estados Unidos se produjo en 1893, cuando Sogen Shaku asistió en Chicago al Parlamento Mundial de Religiones. Sogen regresó en 1905 para viajar y enseñar. Su discípulo, Nyogen Senzaki, lo acompañó y finalmente decidió permanecer allí. Aunque Nyogen Senzaki, que murió en 1958, consiguió pocos discípulos serios, escribió varios libros de mucha influencia e inspiró a un buen número de personas que continuaron su aprendizaje en Japón y ayudaron a sembrar profundamente en Occidente la semilla del zen. El estudioso japonés D.T. Suzuki, otro discípulo de Sogen Shaku, ejerció igualmente una gran influencia. Enseñó en varias universidades occidentales, publicó una serie de libros que explicaban el zen al público laico y tradujo al inglés textos zen. Siguiendo las huellas de Senzaki, la siguiente oleada de maestros zen empezó a llegar a Occidente desde Japón y Corea en las décadas de los 50 y los 60. La pacífica atmósfera de posguerra y el interés creciente de los occidentales en el zen animó a estos maestros. No muchos años después, varias grandes ciudades se enorgullecían de tener centros zen florecientes, lugares donde estudiantes motivados podían reunirse a aprender y practicar la meditación, escuchar charlas sobre el Dharma y asistir a retiros más largos. Hoy en día,
La mayoría de ciudades importantes e incluso en ciudades más pequeñas encontramos un centro zen o grupos que practican, muchos de ellos dirigidos por una nueva generación de profesores de zen, occidentales entrenados por maestros japoneses o coreanos y plenamente autorizados para guiar a los demás. Por su simplicidad, su utilidad y su énfasis en la experiencia directa, el zen tiene un enorme atractivo para los occidentales. Pueden practicarlo sin aceptar ningún sistema nuevo de creencias o, como lo expresa el zen, sin ponerse otra cabeza encima de la propia. Una mirada al zen en China, Corea y Vietnam. La mayoría de la gente asocia el zen con Japón, pero la tradición floreció también en China, Corea y Vietnam, y maestros de estos países han llegado a enseñar a Occidente de forma independiente. Después de su apogeo en China, el Chan, el nombre chino para el zen, gradualmente fue perdiendo su énfasis exclusivo en la meditación y se volvió más ecléctico. Tomó elementos de la tierra pura, el Tiantai y de otras escuelas budistas. El Chan no progresó mucho fuera de la comunidad china, hasta que en 1970 el maestro zen Xuan Hua fundó el monasterio Gold Mountain en San Francisco y empezó a enseñar a los occidentales su enfoque intensivo, que incluía toda la gama de prácticas Chan. Después de su muerte en 1995, los sucesores de Xua Hua han continuado difundiendo sus enseñanzas en Occidente. En Corea, la práctica del zen había quedado firmemente establecida durante el siglo VI de la Era Común, antes incluso de que llegara a Japón, y reinó como la forma principal del budismo durante muchos años. Aunque fue reprimido durante la dinastía Yi, entre 1392 y 1910, el zen, en coreano son, se las arregló para sobrevivir y se ha convertido en una escuela budista vital en Occidente, junto con el zen japonés. Además del maestro zen Seung-sang, cuya escuela Zen Kwang tiene centros afiliados en todo el mundo occidental, otros maestros coreanos han desarrollado amplios grupos de seguidores. Aunque la meditación ha sido siempre el método primario, el zen coreano enfatiza también las prácticas de la recitación y las prosternaciones. Puesto que Vietnam, como Corea, limita con China, el budismo se estableció allí durante los primeros siglos del primer milenio de la Era Común. Y con el tiempo el zen se convirtió en la escuela predominante. Desde el Tíbet hacia Occidente, seguir el movimiento del vehículo de diamante. En los últimos 30 años, más o menos, otro fruto del budismo mahayana, llamado el Vajrayana o vehículo de diamante, ha llegado a competir con la popularidad del budismo zen en Occidente. El Vajrayana se conoce con varios nombres, incluido el Tantra y el misterioso vehículo esotérico, pero la mayoría de la gente se refiere a él simplemente como budismo tibetano, por el país con el que ahora se identifica más estrechamente. Sin embargo, el Vajrayana no es una invención tibetana, como algunos influyentes escritores creyeron alguna vez, sino un producto de los diferentes desarrollos budistas en la India que fueron responsables de otras tradiciones mahayana mencionadas anteriormente en este episodio. Como todas las otras formas del budismo, el Vajrayana afirma que transmite las enseñanzas auténticas de Buda, aunque los textos, conocidos como tantras, de este enfoque no aparecieron hasta mucho después de la muerte de Sakyamuni Buda. Si bien los historiadores e incluso otros budistas pueden tener dificultad en aceptar estas enseñanzas aparecidas tardíamente como la palabra verdadera de Buda,
Los fieles Vajrayana aseguran, como los seguidores de otras tradiciones Mahayana, que Buda impartió muchas enseñanzas durante su vida que eran demasiado avanzadas para ser difundidas ampliamente. El Tantra fue la más poderosa de estas enseñanzas avanzadas y por lo tanto era la más proclive al abuso. Los practicantes tántricos supuestamente mantuvieron estas poderosas enseñanzas ocultas al público en general y solo se las transmitían a unos pocos selectos que pudieran beneficiarse de ellas. Más tarde los practicantes las transmitieron más ampliamente, aunque todavía con cierto aire de secreto para evitar su mal uso y degeneración. El Vajrayana en la India, China, Japón y Tíbet. Aunque oculto, el budismo Vajrayana ya se practicaba en la India en una forma u otra en el siglo V de la Era Común. Después, en el siglo VIII, se estableció en China como la escuela de la palabra verdadera. Aunque esta escuela duró solo un siglo en China, Kukai, que vivió entre el 774 y el 836, la llevó a Japón y en el 816 construyó un templo en el monte Koya que continúa siendo el centro de lo que llegó a conocerse como la tradición Shingon. Aunque en Japón hoy en día la gente aún practica el budismo Shingon, esta tradición no está tan plenamente desarrollada o completa como el budismo Vajrayana que continuó evolucionando en la India desde el siglo VIII. Mantenida por maestros meditadores conocidos como Mahasiddhas, los supremamente realizados, la tradición Vajrayana prosperó y con el tiempo se convirtió en una parte importante de las enseñanzas en las famosas universidades monásticas del norte de la India. La destrucción de Nalanda por invasores en 1199 marcó la desaparición en la India de la tradición Vajrayana y del budismo como un todo. A principios del siglo VIII, el budismo ya no era una religión viable en la tierra que lo vio nacer, aunque dejó una impronta duradera en la cultura del vasto subcontinente. Afortunadamente, en la época de la desaparición del budismo, la madura tradición del Vajrayana de India estaba ya firmemente establecida en el Tíbet y en las regiones circundantes del Himalaya, gracias a los esfuerzos de Mahasiddhas como Padmasambhava y Atisha. Aunque la tradición llegó a Mongolia y a Siberia e incluso regresó a China, el Tíbet continuó siendo el centro del mundo Vajrayana durante siglos, preservando las enseñanzas tántricas como una tradición vital, efectiva, hasta su brutal invasión por los comunistas chinos en la década de los 50. Sin embargo, lo que ha resultado una pérdida para el Tíbet ha sido una ganancia para el mundo. Con la huida del Dalai Lama en 1959 y su exilio forzado en India, junto con la huida de un número relativamente pequeño, pero significativo, de otros grandes maestros, el budismo Vajrayana se ha hecho mucho más accesible para Occidente que antes. El objetivo de la práctica Vajrayana. Como otras tradiciones budistas, la práctica Vajrayana busca la iluminación. Sin embargo, esta práctica se distingue por la riqueza de los diferentes métodos que emplea para alcanzar la iluminación, tan rápidamente como sea posible. Algunos de estos métodos implican complejos rituales con música, recitación, objetos simbólicos, gestos especiales, llamados mudras, diagramas místicos, mandalas, y palabras de poder, mantras. Otros métodos están ocultos a la vista externa y tienen lugar solamente dentro de la mente y el cuerpo del meditador Vajrayana. Ya sean externos o internos, estos métodos variados están dirigidos en último término a lograr la radical transformación que supone la realización de la naturaleza búdica. De acuerdo con el Vajrayana,
tú ya tienes todo lo que necesitas para experimentar la plena y completa iluminación de Buda. Para que esta iluminación se convierta en una experiencia viva y no se quede solo en un potencial sin explotar, debes superar algunos hábitos poderosos, el principal de los cuales es la tendencia a identificarte, conscientemente o no, como un ser limitado. Es decir, estás acostumbrado a verte como un ser o ego separado, fragmentado, dañado por las ilusiones del ocio, la avidez y la ignorancia, y por lo tanto gravemente limitado en tu capacidad de actuar, hablar y pensar de una forma que te traiga felicidad a ti y a los demás. La práctica del yoga de la deidad. La típica solución tántrica a los problemas que surgen cuando uno se aferra a una limitada identidad de sí mismo es la práctica conocida como yoga de la deidad. Este tipo de yoga no tiene nada que ver con dioses o diosas que disfrutan de los reinos celestiales. En vez de eso, la práctica te permite disolver tu identidad falsa y limitadora del ego y reemplazarla por algo mucho mejor. Por medio de esta profunda práctica te entrenas para verte como un ser iluminado, un Buda plenamente evolucionado, libre de toda limitación, con un cuerpo, un habla y una mente radiantemente puros y felices, a través de los cuales puedes llevar infinitos beneficios a los demás. El ser iluminado particular con el que te identificas se conoce en tibetano como Tuyidam o deidad meditativa. Si se hace de forma incorrecta, sin la comprensión adecuada, la práctica del yoga de la deidad puede degenerar fácilmente en una forma de engaño en la que tú estás meramente aparentando ser algo que no eres. Para evitar esta trampa, debes construir tu práctica sobre cimientos firmes. Para empezar, deberías estar versado en los fundamentos de la vía Mahayana en general, particularmente en la generación de compasión universal o bodhicitta. Después tienes que completar ciertas prácticas rituales, llamadas preliminares, en tibetano Ngondro, que tienen el fin de prepararte para las prácticas principales, ya que te permiten recolectar una poderosa reserva de energía positiva y limpiarte de ciertos obstáculos interiores. Un ejemplo de estas prácticas de recolección y limpieza es ofrecer prosternaciones completas. El fundamento más importante para la práctica es tu confianza en un maestro tántrico plenamente cualificado o gurú. El gurú o lama en tibetano es tan importante para el Vajrayana que algunos de los primeros comentaristas occidentales se referían al budismo del Tíbet como lamaísmo, una palabra desorientadora que afortunadamente ha caído en desuso. El gurú es indispensable porque te pone en contacto con la deidad meditativa, que actuará como el punto focal de tu práctica. En la ceremonia de atribución de poder, en tibetano Wang, durante la cual vas a ser iniciado a la práctica, tienes que permanecer sin distraerte por las apariencias ordinarias de las cosas, incluida la forma externa de tu gurú. En vez de ello, lo debes visualizar como algo inseparable de la forma trascendente de Sakyamuni Buda. Finalmente, tu práctica del yoga de la deidad alcanza el éxito cuando tienes la comprensión inquebrantable de que tu gurú, tu deidad meditativa, y todos los Budas son idénticos a la naturaleza esencial de tu propia mente. A través del yoga de la deidad, te acostumbras gradualmente a estar iluminado. Las bendiciones y la inspiración de tu gurú te ayudan a alcanzar poder para ver tu cuerpo como el puro cuerpo de luz de tu deidad meditativa, radiante y feliz. En lugar de tu habla común, debes recitar el sonido del mantra de la deidad. Al mismo tiempo,
ves tu entorno como la tierra pura de Tara, el campo de Buda, y todas tus actividades como las actividades sabias y compasivas de Tara, al liberar a los demás del sufrimiento. Finalmente experimentas tu propia mente y la mente iluminada de Tara como una sola. En las etapas iniciales de la práctica, tu identificación con la deidad meditativa como un todo tiene lugar en gran medida, si no completamente, en tu imaginación. Pero en etapas posteriores, cuando te conviertes en todo un experto en controlar y dirigir las energías sutiles que fluyen en tu cuerpo, puedes experimentar realmente la transformación iluminada que anteriormente solo podías imaginar. Con el tiempo, puedes seguir los pasos del yogi amado del Tíbet, Milarepa. Como resultado de su intensa devoción a su gurú Marpa y de su inquebrantable práctica, alcanzó en vida la naturaleza de Buda. El Vajrayana en Occidente. El budismo Vajrayana abarca muchos más métodos de los que mencionamos brevemente aquí. Pero incluso este corto recuento puede darte una idea de por qué esta forma de práctica ha conseguido un número creciente de seguidores occidentales en los últimos años. Para las personas a quienes les gustan los rituales, en los abundantes centros del Dharma de estilo tibetano que hay en Occidente, se realizan regularmente sesiones de grupo en las que recitan mantras, cánticos y otras prácticas rituales. Para las personas que prefieren la meditación directa, el Vajrayana presenta una amplia gama de prácticas, desde elaboradas visualizaciones hasta simplemente descansar en la pureza básica de la mente. La tradición ofrece también oportunidades de estudio académico, como demuestra el número creciente de traducciones y comentarios que aparecen publicados en la prensa. Sin embargo, los cálidos y compasivos lamas que enseñan el Vajrayana pueden ser el rasgo más atractivo de esta tradición. Cada centro tiene un estilo y énfasis único, dependiendo del maestro y de la visión particular del Vajrayana que enseñe. Los centros Shambhala, establecidos por el difunto Chögyam Trungpa Rinpoche, que vivió entre 1939 y 1987, seguramente son los más extendidos. Trungpa fue un autor prolífico y uno de los primeros maestros tibetanos en adoptar el vestuario occidental y en familiarizarse con la psicología y las costumbres occidentales. Pero ahora están disponibles otros muchos enfoques, entre ellos una nueva generación de centros guiados por profesores occidentales plenamente autorizados. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.